7 de la mañana con 7 minutos. Efectivamente, este país ingresó esta semana y viene la próxima ya con definiciones concretas, pero una de las cosas que llama la atención y tiene que ver mucho con lo que está pasando en el país es con el ánimo de la gente. En el discurso de la señora Anabela Sin decía ella de que desde el 13 de abril se percibe un espíritu diferente, que se respira libertad. Y lo que ha pasado en redes sociales efectivamente es que la contraparte cuando colocan su video es que efectivamente este país no está bien, al contrario. El día de ayer, por ejemplo, yo mostraba en mi cuenta de Twitter una foto de una explosión en un barrio de Guayaquil, una explosión poderosa en una casa humilde, y en la puerta de la casa estaba una publicidad del Banco de Guayaquil. Y en el poste de la casa, donde se ilumina el alumbrado público, estaba un afiche del presidente Noboa. Es decir, esta situación no está bien, no es que podemos estar contentos tampoco, así que quienes han ganado las elecciones, sí, efectivamente, contentos, felices, con la sombra de un fraude que se ha planteado, que está ahí, que la gente tiene que explicar, que la historia tendrá que dar paso a eso, porque no nos olvidemos, por ejemplo, una cosa que es muy importante para quienes siguen al gobierno, quienes se declaran ahora novoístas. ¿Se acuerdan ustedes, los que siguen a Noboa, qué pasó en el año 1998 cuando el candidato de aquel entonces, Álvaro Noboa Pontón, perdió, entre comillas, las elecciones con el señor, adivinen quién, Yamil Maguad? ¿Se acuerdan quién perdió las elecciones en aquel entonces y dijo que hubo fraude? Pues acuérdense bien, en ese momento el fraude sí valía la pena. Y hasta ahora muchas personas, muchas, no digo que pocas, creen que efectivamente Álvaro Noboa perdió las elecciones en aquel entonces y que el señor Yamil Maguad, con la complicidad de un Consejo Nacional Electoral que era demócrata popular, demócrata cristiano y confabulado con el Partido Social Cristiano, dijeron que efectivamente se había hecho un fraude. ¿Qué pasó un poquito después? El señor Yamil Maguad, que llegó con todos los pergaminos, que llegó con toda la aureola de estadista, con todo el apoyo de la mafia mediática, de todo el aparato mediático. Yo no me olvido jamás las portadas de 1998, de aquel entonces, donde colocaban al señor Yamil Maguad prácticamente como el estadista, como el gran hacedor de una transformación en el Ecuador, después de haber pasado, acuérdense perfectamente, el gobierno del señor Abdalá Bucaram Ortiz y de Fabián Alarcón, por supuesto, quien le reemplazó, ilegalmente y legítimamente también, no se olviden. Así que este país ha estado plagado de estos momentos históricos donde mucha gente cree que al otro día todo va a cambiar, que todo va a ser mejor y que efectivamente pasan los días y las cosas, esas victorias, entre comillas, pírricas, se transforman en procesos convulsos, complejos. Y la primera derrota del gobierno actual, no digo de aquel entonces, del señor Yamil Maguad, que tuvo dos acciones fundamentales y también polémicas, como por supuesto fue la dolarización y la firma de la paz con el Perú. Pero lo que estamos hablando del presente es que ahora, y quiero agradecer efectivamente, muchísimas gracias a quienes están conectados en este momento. Alexis Moncayo volverá los lunes, desde los lunes, yo estaré desde los viernes acá, haciéndole una pausa nada más. Así que agradezco a Alfredo Ponce, por supuesto, muchísimas gracias. Te saludo desde Australia, Melbourne. Un lindo día y una excelente semana. Luisa González siempre será nuestra presidenta, dice también Alfredo Ponce. Lorena Ocampo, muchísimas gracias. A todos aquellos que están preocupados de que Alexis Moncayo no esté el día de hoy, eso es una pausa. Los viernes daremos el comentario en el equipo y estaremos en el espacio de noticias. Pero quería decirles que después de esta gran campaña mediática, ideológica, que no hay que dejar de mencionar, pues la primera derrota del gobierno de Daniel Noboa la tuvo el día de ayer. ¿A qué me refiero? Van a decirme que no es derrota, que eso no es así, que el gobierno por el contrario está en su mejor momento, que está en la cumbre de la política. No. La primera derrota asumida y hecha pública por el gobierno a través de su ministro de gobierno, que parece que habla a nombre de ADN todo el tiempo y no debería hablar de ADN porque para eso hay voceros de ADN, pero bueno, ni siquiera creo que es afiliado a ADN él. Gracias, Mayra Villacrés, saludos desde Bahía de Caracas. Pues la primera derrota del gobierno es no convocar a una asamblea constituyente.
fue oferta de campaña, tienen todos los poderes a su favor, creen que con eso pueden enterrar, colocar bajo tierra la Constitución de Montecristi y no lo van a poder hacer. Por tanto, primera oferta de campaña que no la cumple el gobierno. ¿Por qué? Porque dice que va a trasladar las reformas, las enmiendas a la Asamblea Nacional, donde supuestamente tienen una mayoría sólida y una palabra que utilizan ahora regularmente, tanto el presidente de la República, tanto la señora Anabel Alcín, tanto el señor José de la Gasca, es que todo esto se va a hacer por consenso. No, señores, no, señoras, el consenso no es así. El consenso no se impone, el consenso se hace, se construye, se hace a base de diálogo. Por lo tanto, lo que lograron en la Asamblea, si bien es cierto, les da por ahora un plazo, un tiempo, un prudente tiempo para la acción que tiene que ver fundamentalmente con el reparto que obliga el pacto. Ojo, no es un consenso para establecer una agenda legislativa que permita consolidar procesos de transformación legislativa, política, económica, social, cultural en el Ecuador. No, es una mayoría para asegurar el pacto, que como ya pasó y ya ha pasado muchas veces en este país, cuando es endeble, cuando no es sólido, cuando no alcanza incluso una condición básica y fundamental, que es un pacto en base a conciencias limpias, en base a proyectos claros, cuando se trata de pactos que construyen una posibilidad de salida a la crisis, esos pactos amarrados con apenas 78 votos, 79 votos, 77 votos, 80 votos en el mejor de los casos, no se sostienen en el largo plazo. Ejemplos, el propio Yamil Maguad en su momento. Llegó con todos los oropeles, con todo, llegó con todo. Yo no me olvido jamás, señoras, señores, jamás me olvido esa euforia que había, ese espectáculo político que había alrededor de la llegada del señor Yamil Maguad. Pasó un tiempito, año y medio si no me equivoco, enero del año 2000, y el señor estuvo fuera del país, fuera del cargo, y nos embarcó en una de las peores crisis económicas de este país. Hay que aprender de la historia. Si algo tiene que leer el señor José de la Gasca y el señor Niels Olsen, es de la historia de los ejercicios políticos que se construyen a partir de pactos endebles, de pactos poco sólidos. Y por eso hay que tener ánimo, hay que tener espíritu, hay que salir adelante. Los procesos son cíclicos, los procesos avanzan, a veces tienen retrocesos, es cierto, pero por ahora hay que seguir en eso. A propósito de eso, escuchemos entonces lo que dijo el señor José de la Gasca del proceso constituyente, para poder comentar y al mismo tiempo alimentarme de los mensajes y de los buenos comentarios que tengo en este momento, que queremos agradecer infinitamente a quienes se encuentran conectados ya con una alta audiencia, por supuesto. Gracias entonces a todos aquellos que se comunican con nosotros, que comentan: José Feijó Bustamante, Gladys Tolú, Cecilia Andrade, Lili Molina, Especor, Cleverito, Silvia Argüello. Gracias también a dos otros buenos amigos que prefieren el anonimato, pero que agradecen que estemos este día por acá. Vamos con lo que dijo el señor José de la Gasca para entender y comentar que estas victorias no son tan fuertes cuando empiezan con estos mensajes. Escuchemos. Ministro, el trabajo en cuanto a la constituyente, ministro, por favor. Hemos sido claros, creo que hay que dar un compás de espera a eso, en el sentido de que ahora hay finalmente una constitución en la Asamblea que permite trabajar en estos cambios estructurales, esenciales, que necesita una constitución caduca. Yo creo que esa constitución ya cumplió un ciclo histórico, tenemos que cambiar de instrumento, pero para eso hay mecanismos que están previstos en la Constitución, siendo la Asamblea Constituyente el más extremo, pero creo que hay que dejar trabajar a la Asamblea. Creo que hay que ver las alternativas democráticas que tenemos hoy en día. El país lo que quiere es que trabajemos para resolver los problemas de los ecuatorianos, no solamente en lo político. Tenemos asuntos serios que discutir y creo que finalmente la Asamblea va a ser ese gran espacio de diálogo, de consenso y de trabajo. Sí, efectivamente, hay dos o tres frases que están bien estructuradas,
desde, supongo yo, un análisis que habrán hecho en ese cuarto de guerra, en ese búnker que tienen de acción política en ADN, del cual incluso se ha filtrado información alrededor de lo que constituye el momento actual. No es que están del todo contentos, hay cosas que no están muy contentas las personas que integran ese buró. Por ejemplo, una es que no se garantizó los 80 votos, incluso hablaban de un poquito más, y segundo, que efectivamente hay algunos votos endebles que podrían en el momento indicado no ser tan valiosos para lo que quiere el gobierno. Pero volvamos al tema de la constituyente. Dice que es una constitución caduca. ¿Qué le hace pensar a usted, señor José de la Gasca, que la constitución es caduca? Por supuesto, le hemos invitado para que en este espacio, para que en el otro relato, es un programa que yo lo conduzco, esté presente y hablemos de estas cosas, señor José de la Gasca. Como seguramente le monitorean y le pasan los informes, le reitero, venga, converse con nosotros y hablemos efectivamente qué significa una constitución caduca. ¿Son caducos los derechos de la ciudadanía? ¿Son caducos los derechos de la interculturalidad? ¿Son caducos los derechos de la plurinacionalidad? ¿Son caducos los derechos a la salud, a la educación, al bienestar? ¿Son caducos los derechos que se instauraron por fin de manera clara, contundente y además muy inteligente, porque hay que decirlo así, en la Constitución del 2008, la Constitución de Montecristi? Es caduca la estructura de un Estado moderno, que agiliza los procesos, que establece metas, que establece comportamientos institucionales, como lo que pasa en la Asamblea, con lo que se ha vivido. Es caduca, por ejemplo, la figura de la llamada muerte cruzada. ¿Ustedes quieren destruir todo eso? ¿O qué es lo que les parece caduco? ¿Les parece caduco que los sectores estratégicos estén manejados por el Estado? ¿Que se garanticen los derechos de la seguridad social, para que no se reduzca la pensión, para que se aumente la edad de la jubilación? ¿Les parece que eso es caduco? Si eso es caduco, lo más importante, lo más interesante, si es que ese era el propósito que se planteó el presidente Daniel Noboa, era convocar una asamblea constituyente y que el debate sea abierto. Lo que pasa, y por eso insisto, que la primera derrota que tiene el gobierno después del 13 de abril es no poder convocar una asamblea constituyente, porque saben, miden algo que ya se ha dicho, que de llamar a una asamblea constituyente no tendrían la mayoría que aspiran tener ahora en la asamblea. Si no tienen una mayoría en la asamblea constituyente, evidentemente no tendrían cómo cumplir esos objetivos que acabo de decir, de enterrar a una constitución que garantiza derechos, etcétera, etcétera. Es decir, con esto les estoy planteando que los escenarios políticos son así de endebles. A diferencia de lo que hacen algunos de mis colegas en estos momentos, en otros medios que me están comentando aquí, que se han unido al coro de la alegría, de la felicidad, de la victoria, les digo, esta derrota de no poder llamar a una constituyente trae sus consecuencias. Porque además hay que explicar una cosa que es fundamental. Hacer enmiendas, señor José de la Gasca, hacer reformas parciales, señor de la Gasca, en la Asamblea tienen que hacerse en unos plazos que, si no me equivoco, llevan incluso hasta un año. Y además, después de las enmiendas constitucionales, estas tienen que ser refrendadas en una consulta popular. Por lo tanto, si ustedes querían una constituyente rápida, express, de notables, esa derrota la están sintiendo estos días porque no tienen la gran mayoría que aspiraban en la Asamblea Nacional, ni tampoco tienen, ojo con esto, tampoco tienen el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Porque con todas las denuncias de fraude que hay, que no se han querido solventar y que de paso la señora Diana Tamaín hizo un pronunciamiento bochornoso el día de ayer diciendo aquello del fraude, que en algún momento, y si lo tenemos a la mano lo podemos poner más adelante, con esa sombra del fraude saben perfectamente que esa cifra que se obtuvo en segunda vuelta no es real, parece ficticia, o por el contrario, para ser un poquito más sensatos. Si fuese real, es temporal, es momentánea. Porque no es lo mismo competir en una asamblea constituyente que en una final entre dos movimientos y partidos políticos. Es más, si se convocaría una asamblea constituyente, lo primero que hay que hacer es un referéndum para convocar, y segundo, para elegir a los asambleístas. ¿Qué pasaría si en esta asamblea constituyente no hay una mayoría de ADN
para consolidar esto que dicen que tienen ya todo controlado. Y es más, si saliera de ahí otra constitución, esa constitución tiene que ser llevada al referéndum, y si aprueban privatizar los sectores estratégicos, reformar la seguridad social, acabar con los derechos de la interculturalidad, de la plurinacionalidad y de la diversidad, etcétera, 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 ¿qué pasaría si no se les aprueba? Sería otra derrota. Por lo tanto, ojo, este es un proceso complejo. Y le digo al señor de la Gasca, y le digo al presidente Noboa, y le digo al señor Olsen, y le digo a la señora Anabel Asín, las victorias se tienen que procesar con humildad y con modestia, pero sobre todo con sabiduría. Si ustedes consideran que son los grandes victoriosos, los grandes ganadores de un proceso político y no de unas elecciones, procesen estas victorias con sabiduría, pero sobre todo con humildad. La humildad no es una cosa sencilla. La humildad es un proceso muy complejo. Acabamos de ver la elección de un papa, León XIV, que con absoluta humildad ha dicho lo que significa la iglesia en este momento. Acabamos de despedir a dos grandes hombres, seres humanos, que han pasado a la eternidad, Francisco y Pepe Mujica, que sobre todo tuvieron humildad. Vivieron en la humildad y por eso son grandes y por eso pasan a la eternidad. Por tanto, si creen que las victorias hay que manejarlas así, excluyendo a los demás con cierta soberbia o con harta soberbia, esto no les va a ir bien. Piénselo 2 veces. Y todos estos colegas, estos supuestos analistas políticos que dicen que ya vivimos en la plena democracia, piénsenlo 2 veces. Piénsenlo 2 veces y hagan memoria. Los que tenemos algunos años ya nos acordamos perfectamente cómo llegaron esos grandes triunfos y victorias, por ejemplo, de Yamil Maguad en su momento, que incluso estuvo avalado por una constituyente realizada en un cuartel. ¿En qué terminó? Vive en Harvard, escribe libros sobre la dolarización, que casi nadie lee, a pesar de que dicen que es el libro más vendido, lo cual es absolutamente falso. Ahí están las consecuencias. Procesen las victorias, si consideran que efectivamente son así, si son victorias de verdad, procesen con humildad. Porque también hay que considerar que pensaron que ya todo estaba dicho, que por ejemplo, les voy a decir algo que es fundamental de lo que ocurrió el día de ayer. Pensaron que con esta victoria, por ejemplo, se podían tomar el Consejo Municipal de Quito. Creyeron que ya, como estamos tan embuidos de victorias y de soberbia y de etcétera, etcétera, el día de ayer el Consejo Municipal iba a tomarse la vicealcaldía. Y la vicealcaldesa iba a ser alguien que lograra desmontar al municipio de Quito. Y alguien me decía por aquí, como no hubo un concejal de ADN, por eso no pudieron comprar a los demás. No sé si sea tan así, pero efectivamente puede ser así. Efectivamente, así es, Mireya Artida, efectivamente, hay que tener sabiduría y humildad. Esto es lo que hay que entender en la vida, en general, en la vida. Y repito, se nos van 2 seres humanos enormes cuyo mayor signo, su mayor identidad fue la humildad, Pepe Mujica y Francisco. Y aspiro que igualmente León XIV, el día que se vaya con la misma entereza y con la misma humildad que en su momento se nos fue Francisco. Por eso quiero que escuchemos lo que dijo la vicealcaldesa elegida el día de ayer en el Consejo Municipal, que es un acto político aparentemente no muy trascendente, pero que en sus palabras también se reflejan cosas que deberíamos aprender para entender que estas victorias apabullantes, avasalladoras, como se quiera llamar, tienen sus signos muy oscuros también. Vamos a escuchar lo que dice la señora Fernanda Racines, elegida el día de ayer vicealcaldesa de Quito. Mi gratitud en especial con ustedes, compañeras, porque dejaron de lado sus legítimas aspiraciones personales por la estabilidad institucional de Quito y la continuidad de un plan de trabajo elegido democráticamente en las urnas para así construir una ciudad.
Gracias a esta decisión, la ciudad evita el retroceso y la inseguridad jurídica que paraliza el desarrollo y desalienta la inversión que necesitamos para hacer más obras. Reconozco también el respaldo firme de mi bancada, la Revolución Ciudadana y de otras fuerzas políticas que con madurez democrática nos han acompañado. Valoro igualmente a quienes nos acompañaron en esta designación. Mi respeto a quienes estuvieron en contra. También la diferencia construye, y eso es la democracia. Confío en que todas y todos coincidamos en lo esencial, que Quito no puede ni debe detenerse. Asumo esta responsabilidad por segunda ocasión, rindiendo un homenaje a las mujeres que marcaron la historia. Desde las Manuelas, que alzaron la voz por la libertad, hasta Matilde Hidalgo Navarro, pionera que transformó el voto femenino en una conquista de América Latina. Su legado vive en miles de mujeres que cada día sostienen nuestra ciudad, desde los barrios, los mercados, la cultura, la academia, la economía popular y solidaria, la organización social y sobre todo desde los hogares. Ahí están las palabras de la vicealcaldesa reelecta. Efectivamente hay que señalar así, la vicealcaldesa reelecta de la capital, que efectivamente nos pone en otra dimensión la situación que vivimos en el Ecuador. Y por eso digo que hay que procesar adecuadamente, a pesar de que me critican de que no se puede pedir humildad y sabiduría, pues hay que exigirles, porque hay que exigirles a todas las autoridades, desde las más pequeñas, en los cantones, en las poblaciones, en las provincias, hay que exigirle al alcalde de Quito, hay que exigirle al alcalde de Guayaquil, a la prefecta de Pichincha, a la prefecta del Guayas, a los prefectos en general, a todos hay que pedirles sabiduría y humildad. Solo así se trasciende en la historia. Pero ya que estamos hablando de estos temas, también habría que pedirle a la presidenta del Consejo Nacional Electoral que tenga un poquito más de humildad, que no se deje contagiar, y le digo a Diana Tamaín, amiga, que cumple años el mismo día que yo cumplo años y siempre nos hemos comunicado el día del cumpleaños, que tenga un poquito más de humildad a la hora de entender lo que significa un proceso político histórico, porque le recuerdo a Diana Tamaín, ya que empezamos con el tema de la historia, Diana, recuerda quién era presidente del Consejo Nacional Electoral cuando el señor Yamil Maguad Huit ganó las elecciones y sobre su victoria pesaba una sombra de fraude. Acuérdate, Diana, quién era. ¿Qué dijo ella? Que las supuestas acusaciones de fraude electoral quedaron sepultadas por la transparencia del proceso. Si tenemos la declaración, si tenemos el audio, escuchemos para poder comentar, porque una de las cosas fundamentales que un juez no puede hacer en un acto público, por más que esté con uno de sus amigos y que se sienta feliz de que sus amigos hayan ganado las elecciones, es mostrarse sin dar pruebas. Escuchemos a Diana Tamaín. Aunque la transparencia y la eficiencia técnica estuvieron comprobadas hasta la saciedad, no faltaron los intentos de sembrar dudas, pues las narrativas descabelladas de fraude que iniciaron con lo mágico, pasando por lo cómico, terminaron siendo sepultadas. De verdad que no puede ser así. Desde lo mágico hasta lo cómico. Y quizás esto coincide con una de las cosas que efectivamente se plantearon en 3 procesos electorales y que habría que recordarle a Diana Tamaín. Hay que recordarle a Diana Tamaín. En aquel año 1997-98, el señor Álvaro Noboa Pontón exigió que le abrieran las urnas para que contaran los votos, porque había muchas dudas que, por ejemplo, yo hablé en su momento con Álvaro Noboa y él me lo comentó, el padre del actual presidente de la República, que si en sus memorias escritas, que alguna vez me dijo que iba a hacer, va a colocar esto que conversamos en aquel momento, él sabía perfectamente que en la provincia de Guayas le robaron más de 500,000 votos. Él decía, y ojo, Daniel Noboa, Diana Tamaín, Olsen y el señor José de la Gasca, recuerden lo que decía en su momento el señor Álvaro Noboa.
Más de 500,000 votos se lo robaron en su momento, con lo cual habría sido presidente de la República, lo decía Álvaro Noboa Pontón. Le pidió al Consejo Nacional Electoral, controlado por la democracia popular, que abrieran las urnas para contar los votos. Pues no abrieron las urnas y legitimaron lo que en ese momento era un triunfo mediático, donde se colocaba a Yamil Maguad como un presidente estadista con todos los oropeles para poder ser presidente. Segundo proceso electoral, Diana Tamaín, para que no diga que esto es un asunto de magia y de comicidad, y que la narrativa esa quedó sepultada. En el 2017 también se pidió la apertura de las urnas, y cuando se abrieron las urnas, se contabilizaron, si me equivoco me dirán quienes están conectados aquí y me están haciendo algunas puntualizaciones de carácter histórico y les agradezco, por supuesto, gracias por eso. Alrededor de 3 millones de votos se volvieron a contar. ¿Y saben qué pasó en aquel entonces? El candidato al que le acusaban de fraude subió en la votación. ¿Y quién era el que exigió la apertura de las urnas? El señor Guillermo Lasso Mendoza. Por lo tanto, en ese momento eran especulaciones mágicas, eran especulaciones traídas desde alguna narrativa de fábula o algo por el estilo. No, Diana, con el respeto y el cariño que te tengo. Lo único que ustedes tenían que hacer para transparentar era contar las actas, los votos. Y salíamos de dudas. Pero estos mecanismos bastante espesos, oscuros, opacos, de no mostrar ni abrir las urnas, no mostrar adecuadamente las actas, etcétera, etcétera, sí dan cuenta de algo que no queda claro. Y así como en el año 1998, estamos hablando de un montón de años, ya no estamos hablando de pocos años, en el 98, en el 2017, esto generó lo que generó. Puede ser que estas victorias que estoy hablando, que estoy diciendo, se conviertan en traspiés democráticos porque no se ve la legitimidad absoluta. Como tampoco se ve la legitimidad absoluta que para alcanzar 80 votos, algunos asambleístas tuvieron que ser presionados en su curul, casi que obligados a votar. El señor Sellery del Partido Social Cristiano, que no nos acepta entrevistas, debería venir y contarnos qué le dijo la señora Anabela Sin y la otra señora que no identificaba, que casi que le empujaban a que vote. O lo que hizo la señora Mónica Salazar también en la tarde-noche para votar por otro candidato, que casi le obligaban a votar al señor Sellery. ¿Así se construyen las mayorías? ¿Así se legitiman las victorias? No, señoras y señores. Las victorias, a diferencia de esto que estamos comentando, se legitiman con votación absoluta, cuando se tiene más de 100 asambleístas, cuando, por ejemplo, se logra tener resultados como ocurrió en la constituyente de Montecristi con el más del 60% para legitimar una constituyente. ¿Quién dijo ahí que había fraude? Nadie. En las elecciones del 2006, 2007, 2008, 2009, 2013 y 2017 no hubo un solo funcionario, un solo político, un solo actor político, un partido que pudiera levantar con pruebas y evidencias que hubo fraude, porque no las había. Por lo tanto, hay que tener claridad. Y reitero para ir cerrando entonces, hay que tener la confianza de que la verdad brille, que la verdad a veces se demora, y por lo tanto, también hay que tener la confianza de que solamente haciendo un trabajo honesto, profesional, en el campo que sea, en el periodístico, en el técnico, en lo que hacen los médicos, lo que hacen los profesores responsables, solamente haciendo un trabajo ético, responsable, honesto, se sale adelante. Y hay que seguir adelante. Este país no se puede detener. En este país no estamos viviendo bien. En este país están pasando cosas muy, muy graves, como lo que hablaba al principio de ese bombazo en un barrio de Guayaquil. O lo que está pasando, por ejemplo, en el barrio Santiaguito Roldós de la ciudad de Guayaquil, donde desalojan casas para convertirlas en bodegas de droga. Y no puede entrar la policía. Eso no se había visto nunca antes en este país.
Y ocurrió no hace 20 años, hace 10 años, hace 15 años, no ocurrió hace 3 años, ocurrió entre el 13 de abril y la semana anterior. Esta misma semana, este fin de semana. Casas enteras desalojadas en el barrio Santiaguito Roldós para convertirlas en bodegas de droga. No entra la policía, no entran las Fuerzas Armadas, porque saben perfectamente que, o por un grado de permisibilidad que hay en el entorno, o porque no están dadas las condiciones para actuar efectivamente y poner en riesgo a los militares, a los uniformados, no entran a esos barrios. Por eso les digo, ojo, este tipo de cosas se tienen que discutir, se tienen que hablar, se tienen que pensar, y para eso estamos. Las victorias hay que procesarlas, las derrotas también hay que procesarlas, porque hay que entender que las cosas como están, no están bien. Y si algún grado de oposición puede tener este gobierno, y si quiere efectivamente, como dice el señor de la Gasca y como dice el señor Olsen, tener consenso para tener consenso hay que hablar, hay que conversar, hay que entender al otro, hay que mirarse también en el otro, hay que aprender de los que un poquito más saben, y de todos los que llegaron a la asamblea y que fueron electos por ADN, me faltan los dedos de la mano para contar cuántos de ellos saben de procedimiento parlamentario. Saben que cuando se pide la palabra, cuando se impugna un punto, cuando se pide punto de orden, hay que dar paso. El señor Esteban Torres creo que puede ayudarles a entender eso, no para hablar de otros que sí saben de procedimiento parlamentario. Por lo tanto, insisto, y con eso cierro, ya que está por acá con nosotros Liceña Espinel, estas victorias que están ahí, está bien, se las percibe, se las siente, pero la gran primera derrota que tiene el gobierno desde el 13 de abril para acá es no convocar una asamblea constituyente. No tiene las condiciones, pero sobre todo no tiene los votos. Porque si tuviese la certeza este momento de llamar a una constituyente y tiene certeza de que ese 55% que dicen que hubiesen alcanzado el 13 de abril, lo tendrían inmediatamente. Si creen que efectivamente es así, convoquen a elecciones para una constituyente y veamos cuáles son los resultados. Ojalá en ese proceso ya no esté Diana Tamaí para que no nos repita que son cosas de la magia y de la narrativa fraudulenta y que no sé qué y no sé cuándo. Con otro Consejo Nacional Electoral convoquemos una constituyente y veamos cuántos votos, o al menos si refrendan ese 55% que dicen que obtuvieron el 13 de abril. Como no lo tienen y como no querían una constituyente con elecciones, sino vía express, con elección de notables escogidos a dedo y de un solo lado de la derecha, del centro hacia la derecha, porque para ellos la pluralidad es siempre del centro a la derecha, no del centro a la izquierda, pues no lo tuvieron. Y por lo tanto, insisto, es mi tesis, la asumo personalmente, la gran primera derrota es no tener una constituyente, que fue una gran oferta de campaña del señor Daniel Noboa. Y entonces, ahora veremos cómo procesan las enmiendas constitucionales y las reformas parciales de la Constitución, que son las dos figuras constitucionales que tiene potestad la Asamblea para hacer eso.